Buenos días, vamos a comenzar el tema del día de hoy, que será el globalización y cada uno de los causas, así de las situaciones, de los fenómenos que influyen en ese resultado de la globalización. Que como ya hemos mencionado en alguna otra ocasión, la globalización pues no es un camino acabado, dado que en este proceso de ir consiguiendo la globalización, pues queremos un solo mercado. Y pues tener un solo mercado, pues todavía estamos trabajando en ello. Aquí vemos entre los aspectos más relevantes, se encuentra las barreras comerciales, revisamos lo que sería el espacio geográfico, la tercera revolución industrial, el liberalismo, la estandarización, las telecomunicaciones y transportes, el, la situación del sistema comunista, la unidad económica europea y, por supuesto, la entrada de China. La globalización, pues, y como ya hemos revisado, es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado, ya lo mencionamos, en el que se comercian productos semejantes, producidos por empresas, cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones se distribuyen en varios países. Entre los aspectos de la globalización, pues tenemos que revisar que hay aspectos económicos, aspectos financieros, políticos, culturales y ambientales. Es obvio que cuando hablamos de ese tipo de temas, pues tal vez venga a colación el revisar la cuestión de la identidad nacional, que es un tema que se ha trabajado, pues, incluso en otros países, que lo vemos a lo mejor, en las películas, el defender esto que llamamos la identidad nacional. Sin embargo, pues la globalización está presente en la producción, tanto en la inversión como en el consumo. O sea, no solamente se trata de que en la globalización hablamos de que se mueven, se trasladan productos para el consumo entre los diferentes países, sino de que las empresas ahora, la inversión no solamente son de nacionales. En la inversión puede ser que haya empresas o personas de otros países. Luego entonces tenemos que siempre tener en mente que cuando hablamos de globalización, hablamos del consumo y hablamos de la inversión. Como decía, estamos en un proceso de lograr un solo mercado. Eso es lo que realmente consistirá una globalización. Sin embargo, a pesar de que todavía falta camino por recorrer, pues podemos distinguir que hay una tendencia, ¿verdad? Una tendencia a que eso pueda ocurrir. Algo que es importante mencionar es que si hablamos de los mercados financieros, pues es un tema donde se ha alcanzado más la globalización que los mercados de productos. Por otro lado, el mercado de divisas es el único totalmente integrado con un precio único. La integración de los mercados de capital avanza a un ritmo acelerado. Sin embargo, el proceso de globalización, como sabremos, pues no es algo que ocurrió algo reciente, ¿verdad?
De hecho, para hablar de ello, pues tenemos que hablar de las barreras comerciales. El hecho de que una serie de barreras que existían a nivel mundial se han reducido, con lo cual ha provocado un auge del comercio mundial. Pero esto apenas se hizo presente después de la Segunda Guerra Mundial. El segundo aspecto que revisamos es la cuestión de la estandarización. Sabemos que por muchísimos años se manejaban la producción desde un punto de vista más bien artesanal. Sin embargo, llegó un momento en que se tuvo que, probablemente por el volumen, pues se tuvo que partir de una estandarización. De hecho, con la presentación de las máquinas, pudo comenzar a trabajarse lo que sería la estandarización. Y con ello, pues iniciamos el proceso de estandarización en bienes y servicios, con el propósito de satisfacer los gustos en los diferentes países. Por otro lado, revisamos el espacio geográfico. En el espacio geográfico, decimos que hay una especie de encogimiento. Y esto es porque cuando revisamos las telecomunicaciones y los transportes, pues hemos observado que ha habido mejoras considerables. Y el hecho mismo de que haya habido mejoras en las telecomunicaciones y los transportes, pues ha traído como consecuencia que las tarifas de larga distancia, los costos y los tiempos de los viajes internacionales se han reducido. Y no solo eso, se han reducido los costos de los fletes aéreos y marítimos. Y con esta reducción de costos, pues todo parece que las distancias son más cortas y por lo tanto la sensación del espacio geográfico es que se hace más pequeño. Por otro lado, un suceso que tuvimos hace años fue la cuestión del sistema comunista, donde por muchísimo tiempo sabíamos que se había establecido una guerra fría entre el dominio de lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos, con la presencia de las bombas nucleares, pues marcó una pauta, puesto que originalmente había un montón de guerras y yo creo que sigue habiendo guerras, pero el hecho mismo de que hubo un alto con las bombas nucleares, pues provocó también que el hecho de que no se destinaran recursos a las guerras, pues se le puede dedicar más a la cuestión del comercio. Por otro lado, tenemos el aspecto del liberalismo. Y donde el liberalismo, pues tenemos que revisar que ese liberalismo nos llevó a desarrollar algo diferente en el ámbito político y en el ámbito económico. Y como si fuese en una cuenta, puesto que se modifica el ámbito político y económico, necesariamente, pues tuvo que reducirse el papel del Estado. De hecho, en las economías actuales, pues aun cuando igual podría ser tema de otro video, de otro comentario de otros temas, es la cuestión de la democracia. En el ámbito político necesariamente tiene que establecerse la democracia para el desarrollo de la globalización. Y por supuesto, las condiciones de mercado en el aspecto económico. Al reducirse el papel del Estado en la economía, bueno, pues eso permite a su vez que haya una mayor privatización de la actividad. Y no solo esto, perdón, también ha habido una liberalización financiera, la cual pues tiene poco menos de tiempo
En las décadas de los 80 comenzó a liberarse un poco la situación financiera. Como siguiente elemento, pues tenemos que recordar lo que se llama la tercera revolución industrial, donde de manera ah, abrumante, increíble, cada día tenemos cambios importantes en el aspecto de la tecnología, en la manera de cómo se organizan las unidades, cómo son las relaciones sociales y políticas. Esto es lo que se llama la tercera revolución industrial. Aunado a eso, pues tenemos que está la creación de la Unión Económica Europea, que sería un buen ejemplo de lo que sería una globalización. Y bueno, sabemos que en los últimos años ha tenido cambios y yo creo que un punto importante es lo referente a la pandemia actual, que seguramente habrá influido en las decisiones de la Unión Económica Europea, particularmente con la participación de la Gran Bretaña dentro de la Unión. Sin embargo, la creación de la Unión Económica Europea es un claro ejemplo de lo que sería el desarrollo de la globalización. Como un fenómeno completamente fuera de serie, pues tenemos que mencionar la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, su papel cada vez más importante, de tal manera que a esas alturas China no solamente es un país muy importante dentro del comercio mundial, sino que incluso podría convertirse en la primera potencia a nivel mundial en lo comercial. Por otro lado, podemos mencionar algunos datos que serán importantes dentro de este tema, que es la cuestión de la participación de las exportaciones en el Producto Interno Bruto Mundial. Durante los últimos 50 años, esta participación creció del 12 al 28% en el de 2010. En México, la participación de las exportaciones en el PIB aumentó de 2.2 en el 73 al 31% en el 2011. Así, México también se transformó de un país relativamente cerrado en un país con un grado de apertura mayor que el promedio mundial. Y es que esto es algo muy significativo, del 2.2 al 31%. Otro elemento es la cuestión de la tasa de crecimiento de las exportaciones. No solamente observamos que aumentaron. Dice, la tasa de crecimiento de las exportaciones comparada con la tasa de crecimiento económico en la segunda mitad del siglo XX, las exportaciones crecieron a un ritmo de 3 veces superior al crecimiento del PIB. Entre 1950 y 2000, las exportaciones mundiales aumentaron 100 veces. Para la mayoría de las empresas, las exportaciones constituyen la principal fuente de crecimiento, tanto de ventas como de utilidades. Otro elemento es el porcentaje de la producción industrial que se atribuye a las empresas multinacionales ubicadas en el país. No se tienen datos a nivel mundial, pero en los países con economías más globalizadas, como Irlanda y Hungría, este porcentaje rebasa 70% y en Canadá llega al 50%. En relación al monto de transacciones en los mercados financieros internacionales, en el 2010 el promedio de las transacciones diarias en el mercado de divisas fue de 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. Eso significa $570 diarios por cada habitante del planeta. Y adicionalmente tenemos el grado de internacionalización de los portafolios de inversión.
Desde que se inició el proceso de aperturas económicas en 1986, las exportaciones mexicanas se multiplicaron por 12. En ese periodo, la tasa anual de crecimiento de las exportaciones fue de 2 dígitos, mientras que el crecimiento económico era bastante modesto. El crecimiento sin precedente de la inversión extranjera directa parece indicar que el proceso de globalización en la producción se está acelerando. La mayor parte de las inversiones transnacionales se concentran en la Unión Europea, Estados Unidos, China, Brasil y Rusia. Sin embargo, la inversión en las economías emergentes, como las de India, Brasil y Rusia, está creciendo cada vez más rápidamente. En el periodo del 99 al 2008, México recibió 192.8 miles de millones de dólares de la inversión extranjera directa. Esto es muy poco comparado con la inversión a nivel mundial, que llegó a 1.500 de miles de millones de dólares, tan solo en 2011. En 2008, el valor de los contratos de instrumentos derivados fue de 860 millones de dólares, 60 veces más que en el PIB de Estados Unidos, comparado con tan solo 1.1 millones de millones en 1986, y es que esto equivale a una tasa anual de crecimiento del 35.3%. También aumentó la interdependencia a través de los flujos internacionales de capital entre 1990 y el 99. El valor de las acciones extranjeras en portafolios de los inversionistas de Estados Unidos creció de 200 millones de dólares a 1.600 millones de dólares, lo que representa una tasa anual de crecimiento del 25.9. La participación de las acciones extranjeras en portafolios de naciones latinoamericanas subió de 1 a 11.5%. Ya que hablamos de esto, tenemos que hablar de lo que es una empresa que sea internacional. Y decimos que una empresa es internacional si está involucrada en exportaciones o importaciones. En México, la mayoría de las empresas medianas y grandes es internacional. En ese sentido, ya que al menos importan algunos insumos, maquinaria y equipo. Y tenemos que hablar también de una empresa multinacional. Y decimos que una empresa es multinacional y traslada a otro país una parte de sus operaciones. Es decir, que parte de su proceso, ya sea diseño, investigación, publicidad o producción, se encuentra en otro país. Y existe una clara distinción entre la matriz donde se toman todas las decisiones importantes y las filiales sucursales ubicadas en otros países, donde solo se ejecutan las decisiones del centro. También podemos decir que una empresa es transnacional y sus actividades multinacionales forman una red tan compleja que resulta determinar el país de origen y diferenciar entre la matriz y las sucursales. Algunas empresas multinacionales pues son Royal Dutch Shell Group, Exxon, Mobil, Philips, Ford y Sony. Las empresas transnacionales más citadas son Nestlé y Unilever, ya que sus activos en el extranjero constituyen el 91% de sus activos totales. Una de las manifestaciones importantes de la globalización es el creciente número de empresas que adquieren el carácter multinacional. De ahora en adelante, podemos llamar a esas empresas corporaciones multinacionales. Pues en todo el mundo existen más de 60,000 corporaciones multinacionales, CMN, con más de 500,000 filiales extranjeras. Sus ventas rebasan el total de las exportaciones mundiales. Las investigaciones empíricas indican que la utilidad de las organizaciones multinacionales
son mayores y menos variables que las de las empresas puramente nacionales. Aquí les presento los datos que les mencionaba de las empresas. Ahí están Royal Dutch Shell, ExxonMobil, también tenemos a Walmart Store, BP, Sinopec Group, China National Petroleum, State Grid, Chevron, ConocoPhillips, Toyota Motor y Pemex. Lo tenemos ahí en el último lugar de la lista. Sin embargo, bueno, pues eh, los primeros son los 10 más importantes, más grandes del mundo. Y dentro de esa lista de los más grandes, Pemex se encuentra en el lugar número 34. Observamos que de esta lista de las empresas más grandes del mundo, pues 4 son de Estados Unidos, de China son 3, Holanda tiene el primer lugar, también está dentro de la lista Gran Bretaña, y por supuesto, en el lugar número 10 se encuentra Japón. Ahora, ya que estamos hablando de ello, pues tenemos que hablar también de las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas dentro del mundo, la globalización? La primera sería que un mercado de mayor tamaño permite aprovechar las economías de escala y las economías de alcance, bajando los costos y aumentando las utilidades. Bueno, además tenemos que la competencia por la inversión extranjera favorece la estabilidad macroeconómica, la baja inflación, las finanzas sanas e instituciones financieras sólidas. Todo esto se desalienta la fuga de capitales, aumenta el ahorro y la inversión y acelera el crecimiento económico. Otra ventaja sería las políticas de apertura al exterior impulsan la competencia, la productividad y la eficiencia en la asignación de recursos. También podemos mencionar la necesidad de mantener la competitividad internacional, favorece las reformas estructurales, la inversión en infraestructura y capital humano y el fortalecimiento de las instituciones. Y por último, tenemos que la transferencia de conocimiento científico, tecnológico y administrativo es más rápida que nunca. La transferencia en los primeros renglones, además de las elevadas tasas de ahorro e inversión. La globalización definitivamente permite, a su vez, que todo vaya avanzando más rápido, que esa revolución industrial cada vez vaya más rápido. Sin embargo, pues no todo es así como que positivo. Y pues sabemos que cuando hablamos de negocios, está presente el riesgo. Y efectivamente, en la globalización aumenta el riesgo. Riesgo que se mide especialmente en lo que sería el riesgo cambiario. A pesar que tenemos una unidad de cambio a nivel internacional, a través de la moneda que utilizamos, pues se establece un tipo de cambio flotante. O sea, no es algo que esté fijo y que permanezca de manera eh, inmóvil todo el tiempo.
cambiante situación a nivel internacional, los diferentes fenómenos hacen que se vuelva un poco sensible lo que sería el tipo de cambio. Bueno, pues por el momento sería todo. Los voy a dejar descansar unos minutos y regresamos con otro tema.